lo que está sucediendo ahí. Vamos a entender qué es lo que pasa, porque Irak ha sido una zona de conflicto constantemente y usted sabe, bueno, la guerra del Golfo, todo este tipo de cuestiones, y vamos a entender qué es lo que está pasando en esta parte del mundo y qué es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Porque como siempre dice, no me voy a meter, pero ya se metió. ¿No? Vamos a ver qué les parece. Vamos a ver entonces el por qué, que nos habla sobre la situación de Irak. Las tropas de la coalición estadounidense y británicas van avanzando por el desierto iraquí desde el sur hacia Bagdad. Ayer cruzaron la frontera con Kuwait y se dirigen a todo ritmo hacia la capital iraquí. Ya tomaron el único puerto que tiene Irak en el Golfo Pérsico. En 2003, Estados Unidos invadió Irak, con la excusa de que este país estaba desarrollando armas de destrucción masiva, lo que violaba un reglamento internacional firmado en 1991. Sin embargo, no se encontró indicios de estas acusaciones, por lo que Estados Unidos se limitó a señalar algunas acciones dentro de este país que ponían en riesgo sus intereses y el de sus aliados. Entre las preocupaciones de este país se encontraban que el gobierno de Irak ayudaba económicamente a las familias de los terroristas suicidas palestinos, la continua violación de los derechos humanos por parte del gobierno iraquí, la propagación de la democracia, dejando así problemas sectarios dentro de este país. 10 años después, en 2011, la llamada guerra de Irak finalizó, tras el retiro de las tropas estadounidenses. Sin embargo, con esta invasión se provocó el derrocamiento, captura y ejecución del entonces presidente Saddam Hussein. Sin éxito, se trató de llevar a este país a la democracia. Sin embargo, lo único que se logró fue una guerra civil interna entre sunitas y chiitas. Irak es un país que se rige como una república parlamentaria y es considerado el 11º país más inestable en todo el mundo. La religión más importante es la musulmana, profesada por más del 90% de la población. Es justo esta que se divide en dos grupos que hoy se disputan, los chiitas y los sunitas. Los sunitas son el grupo musulmán mayoritario en el mundo musulmán y los chiitas son una de las ramas principales de dicha religión. Desde hace varias semanas, los titulares en los medios de comunicación apuntan a un desastre en esta zona. ¿Pero qué ocurre y qué buscan cada uno de los grupos involucrados? Actualmente el gobierno está regido por el grupo chiita, pero desde la invasión del 2003 por parte de Estados Unidos, un grupo radical en Irak unió a varios grupos haciendo un pacto con Al-Qaeda. Se formó entonces el Estado Islámico de Irak y el Levante, considerado como un grupo insurgente que trabaja tanto en Irak como en Siria. La gran mayoría de sus adeptos son del grupo suní de Irak. Su objetivo es imponer un califato, un gobierno que incluye la fuerza política y religiosa, y confeccionar un Estado con creencias sunitas en las regiones que van de Irak hasta Siria. Este problema sobre quién debería tener las riendas de este país se arrastra desde décadas atrás. Mahoma, su líder, muere en el año 632 sin dejar claro quién debería asumir el lugar que dejaba vacío. Y dos grupos principales, los sunitas, que seguían las enseñanzas de Abu Bakr, suegro del profeta, y los chiitas, que eran mayoría en Irán, Siria y Líbano y zonas de Irak, era comandado por el sucesor de Mahoma, su yerno Ali, y se inclinaba por una jerarquía encabezada por imanes o guías espirituales. Pero uno de los preceptos del Corán es luchar e incluso morir en defensa del Islam y llevarlos a todo el planeta. Para muchos es considerada una declaración de guerra. En ambos bandos existen corrientes modernas y radicales. El Estado Islámico de Irak y Levante hoy por hoy es el grupo más radical en todo el Medio Oriente. Ha ido ganando terreno a lo largo del país, provocando sangrientos escenarios, y a lo largo de su recorrido, además de ser agresivo con sus ideales, se ha convertido en la organización mejor armada de todo el Medio Oriente, por encima de la Al-Qaeda. Se calcula que cuenta con un equipo militar pesado valuado en 430 millones de dólares. Y en sus filas lo conforman 10.000 hombres en Irak, pero ellos aseguran que en total son de 20 a 30.000 personas. Hasta el momento han invadido Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, y su siguiente movimiento es tener bajo control la capital, Bagdad. Sus países vecinos han dejado en claro su posición visible. Irán, por su parte, comparte la visión chiita de Irak, por lo que ha declarado su apoyo al país tras el avance de este grupo. Aunque no han enviado sus tropas aún, el presidente Hassan Rouhani ha declarado
que su país hará lo posible para proteger los santuarios sagrados chiitas. Arabia Saudita es acusada por parte del gobierno de Irak de respaldar al grupo radical insurgente. Además, el 90% de su población es suní. Del otro lado del mundo, Estados Unidos se encuentra estudiando el envío de tropas a ese país. Bien, pues ya estamos de vuelta y fíjese usted la situación que está sucediendo en Irak, que al final son grupos internos los que se están enfrentando, pero que no es nada nuevo, que desde la primera invasión de Estados Unidos y la caída de Saddam Hussein, etcétera, etcétera, estos dos grupos se han estado enfrentando ya desde mucho tiempo antes, ¿no? Sin embargo, pues como siempre, Irán apoya a unos, Estados Unidos a otros, etcétera, etcétera, y entonces esto se empieza a convertir en una cuestión cada vez más grande y como bien nos dice la cápsula, al final de cuentas empezamos a ver y empezamos a encontrar que no hay precisamente una estrategia definida militar por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Ya están invadiendo algunas ciudades, parece que se están dirigiendo hacia Bagdad, que es la capital, y pues bueno, esto obviamente preocupa a los gobiernos del mundo. Y Estados Unidos, como siempre, pues nos dice, no voy a intervenir porque es un problema interno, etcétera, etcétera. Es que, mira, eso es lo difícil. Obviamente ha tenido muchísimos intereses económicos Estados Unidos en Irak, muchísimos, tanto que se inventaron las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Pero hay un problema interno muy fuerte en toda la zona del Oriente Medio. ¿Que no es nada más Irak? No es nada más Irak. Es entonces, y tiene mucho que ver con las guerras intestinas, tiene mucho que ver con los fundamentalismos religiosos, con las diferentes etnias que existen, que pudiera ser lo mismo que en un momento dado existiera en otro país, como en lo mismo Uganda. Claro. Como en muchos países que escuchamos. Obviamente, acá se ve magnificado, porque tenemos dos opciones, o decir, ¿por qué no se mete Estados Unidos a rescatar a los pobres, a los que en ese momento se les ocurra mencionar, ¿no? Que necesitan su ayuda? Y la otra es, ¿por qué Estados Unidos se mete? Se mete, por supuesto, por supuesto. Y aquí digo, y será discutible, y habrá quienes estén a favor y quienes estarán en contra de esta situación. Ahora, se está aquí lo curioso es que esa es la cuestión. Digo, al final de cuentas, volvemos a decir, no voy a intervenir, pero voy a mandar 300 asesores militares para ayudar a Irak, ¿sí? Entonces, pues eso es intervenir, como quiera. ¿Y a quién va a asesorar? ¿No? Va a ir en contra de los ISIS, ¿no? Es decir, de una de las partes. O sea, tiene muy claro en contra de quién está. Exactamente. ¿Sí? Tiene muy claro. Y estamos hablando de etnias. Por supuesto, ¿no? Entonces, pues obviamente, en este caso, Estados Unidos apoya a aquellos que no apoya a los que están invadiendo las ciudades, ¿sí? Esos son el grupo rebelde, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién nos está dando la noticia? Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Entonces te van a decir que van a apoyar a los buenos. Por supuesto, pero Irán también ya dijo que él está apoyando a los otros. Bueno, pues entonces, por eso, ¿quiénes son los buenos? ¿No? Pues a lo mejor... Es que no se trata de buenos o de malos. Por eso te digo, claro. Es que acá decimos, Estados Unidos dice que va a apoyar a los que están invadiendo las ciudades. Sí. Que no va a apoyar a los que están invadiendo las ciudades. Sí. Va en contra de los ISIS. Ajá, porque esos son los malos. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Y para Irak podrían ser que realmente no sean los que están invadiendo las ciudades, sino que en realidad están defendiendo su territorio. Claro, cada quien tiene sus posiciones y sus cuestiones, ¿no? Y Irán los defiende precisamente por lo mismo, porque dicen están defendiendo su autoridad nacional. ¿Y qué hay en Irán? Su autonomía nacional. Petróleo, casi nada. ¿Qué hay en Irán? Casi nada. Petróleo. Oiga. ¿Quién está mal económicamente? Estados Unidos. ¿Qué necesita Estados Unidos? Una guerra. ¿Por qué? Porque ganan reconstrucción. No creo que llegue a guerra, ¿eh? Yo creo que de eso no creo que pase a mayores. No hay guerra, pero ya se metió acá, ya se metió en Ucrania, A Ucrania sigue así como que me meto pero no me meto. También sí, no pero empiezas a amenazar. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, empiezas a amenazar y todo lo por supuesto. O sea, si no amenazas, no hay problemas. Así es. Oye, fíjate que este mundial está dando de qué